La historia del cementerio embrujado. El panteón que se ubica a las afueras del norte de la ciudad cumplió 200 años de existir la semana pasada. Es mucho más antiguo que incluso en ciertas colonias, cuadras y parques que se encuentran dentro de la urbe. El cementerio es enorme, pues a lo largo de 2 siglos se ha puesto en su extensión territorial los restos de miles de personas cuyas familias se han encargado de ir mantener vivo su recuerdo. Sin embargo, por la misma antigüedad del lugar, las tumbas que llevan décadas sin ser procuradas son reutilizadas. Esto quiere decir que la lápida se retira y se realiza una excavación. El cuerpo es exhumado de su lugar de descanso y la extensión territorial donde se encontraba ahora se podrían disponible para albergar otro cuerpo. Algo que las familias no suelen preguntarse es si el lugar donde están enterrado a su familia ya albergaba otro cadáver antes de que el de su pariente. Esto resulta siendo muy obvio por la antigüedad y la extensión del lugar, pero hay personas que de saber esto no les gustaría que los restos de su ser querido fueran depositados en dicha denominación territorial, pues esto lo consideran inapropiado o simplemente como una falta de respeto. Mucho antes de que la ciudad fuera fundada, es claro que los nativos del lugar ya ocupaban parte del territorio donde ahora se ha construido una ciudad que pretende ser moderna y que intenta desarrollarse en aspectos socioculturales. Sin embargo, lo que muchos no saben es la existencia, o más bien la anterior existencia, de templos de las culturas originarias en la que se utilizaban el mismo modo que hoy en día se usa en cementerios. Un lugar para ir a que los restos de tu amigo o familiar puedan descansar en paz y así su espíritu llegar a diversas creencias. Es evidente que los nativos del lugar no son la excepción en cuanto a ceremonias y rituales. Respeta la cultura que se ha fomentado alrededor de la muerte de una persona, bebe mucho de las raíces de las personas que estuvieron y han estado primero que nosotros en dicho lugar donde actualmente vivimos. Y es sabido que el cementerio ya mencionado era con anterioridad un lugar perteneciente a las comunidades originarias de la región, donde se realizaban rituales referentes a los muertos. Muchos no lo saben y quienes lo llegan a saber se niegan a dejar a los restos de sus seres queridos en un lugar que tiene tanta antigüedad. En la década de los años 80 empezó a contarse una leyenda por la ciudad. Se decía que el panteón al norte de la misma albergaba almas en penas. Además, almas que vagan alrededor de las tumbas y de los distintos senderos del territorio, no solamente en el cementerio, sino también en los lugares alineados al mismo y a los pueblos que circulan el territorio cercano. Esto empezó a originarse gracias a las anécdotas e historias que contaban los veladores del cementerio, quienes aseguraban ver intrusos que caminaban por ahí, quienes de maneras desconocidas podrían entrar al territorio sin que nadie se percatara de ello, y que después de extinguir el rastro de dicho intruso, este ya no estaba. Desaparecía a la vuelta de la esquina de algún mausoleo o de una barda que se encontraba por el camino. Esto fue despertando la curiosidad y también el miedo de muchas personas, quienes dejaban de frecuentar el lugar a altas horas de la noche. Familiares y personas que iban a rezar por sus difuntos nunca planeaban quedarse hasta las altas horas de las madrugadas.
pues la leyenda no se había contado en vano, y éstas tuvieron un impacto significativo en la manera de comportarse de los visitantes. Emilio fue un velador del cementerio quien contaba una de las historias más conocidas de la localidad, la del nombre a caballo. El velador afirmaba que una noche en la que se encontraba rodando las frías y desoladas tumbas del lugar, alumbrando los caminos de tierra con su linterna y vigilando que no se metiera gente a vandalizar el sitio, de pronto comenzaba a escuchar el pasado sonido de andar de un animal, pero no un animal cualquiera, sino un animal grande, el cual difícilmente podría tratarse de un perro o un coyote. Al llegar al área más nueva del panteón, una que ya no tenía un suelo de tierra, sino un empedrado, Emilio aseguraba que la noción del tiempo se le perdía por completo, pues las rondas que él sentía de horas completas, al mirar su reloj, apenas habían pasado unos minutos. Esto tendría una fácil respuesta para los escépticos, quienes podrían asegurar que el reloj del velador simplemente se encontraba descompuesto, pero resulta que el panteón tiene algunos postes de luz que tiene incrustado un reloj en la pared, el cual sirve, además de simple decoración, como una referencia de tiempo transcurrido para el guardia en turno. También solía pasar todo lo contrario. Al entrar de esta área empedrada por unos cuantos minutos, salía de ahí y los relojes marcaban el paso de 2 o 3 horas. En cuestión de breves instantes, Emilio no era el único en tener esa percepción distorsionada del tiempo, sino también algunos otros veladores que estuvieron después de él, e incluso visitantes que acudían en la tarde, cuando el sol estaba por meterse. Esto, algunas personas, según dicen, que conocen el territorio donde se levantó el área nueva del cementerio, se debe a que el lugar está aún más adentro de las tierras de los nativos de la zona, en las cuales hasta la fecha se practican rituales de adoración y veneración a la muerte y algunas deidades que no son de acervo popular. Por esta razón se cree que dichas áreas en donde más actividades inusual o paranormal se encuentra. La experiencia de Emilio más conocida es la del hombre a caballo, pues como ya lo mencioné antes, el señor aseguraba escuchar las pisadas de un animal grande y pesado. Sin embargo, el territorio empedrado, dicho sonido era mucho más notorio, incluso inconfundible para una persona de campo, quien sabe de qué manera suenan las herraduras contra el cemento o las piedras. Emilio volteaba a todos lados buscando el origen de dichas pisadas, pero no encontraba el lugar de donde procedían. Lo que resultaba aún peor era que al seguir uno de esos rastros sonoros y al casi llegar a dar con el motivo del ruido, de pronto el sonido se alejaba y parecía provenir de un punto totalmente contrario y lejano a donde se había escuchado con anterioridad, la cual resultaba especialmente desconcertante para el velador. Una noche después de escuchar este misterioso sonido de huella de caballo y al seguir su procedencia, como ya era costumbre para el velador, y esperando a que de pronto el sonido se alejara y cambiara de dirección, esto último no sucedió, pues pudo dar con el responsable de las extrañas pisadas, las cuales resonaban en todo el área de nuevo del cementerio.
Así que se trataba de un hombre, quien montaba un enorme caballo negro, el cual se desplazaba tranquilamente entre las tumbas del lugar. Emilio quedó anonadado al descubrir dicha presencia. No sabía de qué manera llamar la atención del jinete. No sabía ni siquiera si esto era lo más prudente en este momento, pues a no saber que existiera una entrada secreta, era imposible que dicho hombre se metiera con tan gran animal al lugar de descanso eterno. Esto no es lo más extraño del caso. Lo más insólito y aterrado era que habían dos cuestiones. La número uno es el tamaño del caballo, pues esto era descomunalmente grande. Entre la otra es que 3 veces las dimensiones de un caballo shire, las que son raza de caballo más grande conocida. Llegan a medir 190 centímetros de alto y a pesar entre 800 kilogramos y 1 tonelada. Ahora, imaginar un animal el cual doble estas dimensiones resulta algo muy difícil de dilucidar. El segundo factor más desconcertante es de que el alto del lomo del animal donde se encontraba sentado en el jinete no se podría distinguir qué facción alguna de su rostro, su cara, a por lo menos el espacio donde debería de estar. No es que estuviera cubierto por alguna tela o máscara, sino que había algo raro en ese lugar. Una especie de vórtice que se movía rápidamente, distorsionado cualquier facción distinguible de quien sea que estuviese encima de ese enorme animal. Emilio narra que en esta ocasión él solamente se limitó a observar al jinete, ya que era un enorme animal, alejarse lenta y pausadamente hacia la total oscuridad, hasta que su silueta y las pisadas del rocín se perdieran a lo más lejos. Así que esa y muchas otras leyendas en las que se cuenta referencia al cementerio al norte de la ciudad, y personalmente no había tenido alguna experiencia en dicho lugar, hasta que inevitablemente tuve que acudir a él. Esto empezó por el lamento fallecido de un sobrino mío. Un niño de 9 años, quien habría fallecido en un accidente en la escuela, a lo que asistía a clases. Hubo todo un escándalo mediático referente a la seguridad de la escuela primaria y el fallecimiento del niño, pero ese es otro tema. La importancia dentro de este contexto es que el cuerpo de mi sobrino sería enterrado en el panteón al norte de la ciudad, en el área nueva de ese mismo. Todo esto sucedió cuando yo tenía aproximadamente unos 19 años, y al llegar al lugar, con el triste ambiente que había entre mi familia y todas las cosas que empezaban a suceder en mi vida, yo no quería estar en ese sitio, pero también entendía que era una falta de respeto simplemente querer irme o pedirle a mis papás que me llevaran a casa. Era algo que solamente tenía que aguantar, pues no quería ser imprudente. Sin embargo, en la ceremonia de entierro, decidí alejarme de donde se encontraba mi familia y me fui a caminar por el cementerio. Caminé y caminé hasta perder la noción del tiempo y no tener bien en claro en qué parte del panteón era en la que yo me encontraba. Al darme cuenta de esto, decidí volver. Pero para entonces ya estaba desorientado y no sabía en qué dirección tomar, así que solamente seguí caminando hacia donde yo pensaba que se encontraría el velorio de mi sobrino. El lugar era auténtico laberinto y empezaba a desaparecerme el hecho de no saber dónde era que me encontraba. Así que de ver esas tumbas nuevas, pensando que se iba avanzando, pero a los minutos volver, me encontraba con las referencias visuales que había tomado. Empezaba a ser desesperante.
pues ya ni siquiera distinguía alguna barda que indicara el borde donde terminaba el panteón, y el cual me pudiera acercar como referencia. Mi desesperación fue tal que empecé a gritar por ayuda. Grité y corrí exaltado, pero nadie me escuchaba. Solamente veía como el sol se ocultaba más y más en el horizonte. Conforme los minutos iban transcurriendo, se hizo de noche, y yo me encontraba llorando en la desesperación. Me senté a los pies de una lápida, y entonces empecé a escuchar pasos, las cuales provenían a la dirección contraria a donde yo venía. En ese momento pensé que podría encontrar a alguien que me ayudara a salir del lugar. También me preocupaba. Decía, ¿por qué mis padres y mi familia no me habían llamado a mi celular? Si simplemente no se habían dado cuenta de que yo ya no estaba ahí, o si habían ido ya olvidándome. Eso era quizás lo que más me desesperaba. Pero al escuchar los pasos, recobré la esperanza de encontrar a mi familia pronto. Llegué hasta donde había escuchado los pasos, pero no había nada ni nadie. Luego a mi izquierda, proveniente de la oscuridad, escuché un grito de desesperación, parecido a los que yo daba minutos antes. Pensé que se podría ser alguien más que también se hubiera extraviado en el lugar, así que seguí ese sonido extraño. No encontraba a nadie ni nadie, solamente un patrón infinito de lápidas grises, flores y lámparas que iluminaban la noche. Después de caminar por otro rato, empecé a escuchar el sonido de las herraduras de un caballo. Cabe mencionar que para ese entonces yo no conocía la leyenda contada de boca en boca sobre el misterio hombre que ronda el lugar con un enorme animal. Entonces seguí el rastro del sonido, pero nunca me llevó a ningún lugar. En este recorrido pude notar, o más o menos creí hacerlo, algunas pequeñas siluetas que me observaban a lo lejos, como si eran niños jugando y escondiéndome de mí. Me sentía vigilado, acechado, no sé qué manera de describirlo, pero en sí todo se sentía como si estuviera dentro de un sueño muy vívido, pero sin saber que este mismo fuera un sueño. Me di por vencido y me sentí muy exhausto después de caminar tanto, por lo que me acosté en el frío suelo. Pero las ráfagas del aire eran muy heladas y mi cuerpo empezaba a temblar debido a las bajas temperaturas, así que fui a buscar un lugar donde me pudiera refugiar del álido aire. Encontré un lugar, era como un mausoleo, el cual no tenía puertas, pero sí un techo y gruesas paredes de concreto. Así que me acerqué y me tiré al suelo, pensando en que mi familia a este punto ya estaría desesperados en buscarme. Habían pasado unas 8 horas siquiera desde la última vez que los vi, y era imposible que simplemente no se haya dado cuenta que ya no estaba. Estaba consciente de que me iba a tocar quizás el mayor regaño de mi vida. Pero en ese momento esa cuestión era la menor para mí, pues quería salir de ese espantoso lugar en el cual me había encontrado perdido. Me quedé dormido sin darme cuenta, pero me desesperó un ceseo, algo así como cuando le intentas hablar a alguien que se encuentra a unos metros de ti, pero no quieres hacer ruido, como un leve llamado de atención. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero después se repitió lo mismo. Y luego una tercera vez. Esto me hizo saber que realmente alguien se encontraba haciendo ese sonido. O quizás sea el viento. Lo pensaba en que me estaba despertando tan repentinamente y me levanté del suelo. Entonces vi la parte superior de una cabeza asomándose y viéndome por la esquina de las paredes. Grité del pánico y me levanté y corrí del lugar. Después de alejarme varios metros más,
Vi en dirección hacia donde me encontraba acostado, y esa presencia seguía ahí, asomándose, vigilándome desde la lejanía. Me temblaban las piernas por el miedo y por el frío. No sentía la punta de los dedos de la mano. No sabía en qué dirección huir. Tampoco sabía si lo que estaba viendo era un fantasma o alguna otra cosa. Pero luego mi miedo se intensificó al ver que al menos media docena más de esos pequeños seres, los cuales asomaban sus cabezas entre las tumbas. Me eché a correr desesperadamente en dirección contraria a esas figuras. A lo lejos escuchaba leves risas y murmullos que acechaban mi paso. No sabía dónde esconderme o qué hacer, solamente oí desesperadamente por el miedo a lo desconocido. Pensaba también en la mala suerte que tuve de perderme. Y no solo eso, en que nadie me estaba encontrando, ni siquiera mi familia, o alguien que pudiera ayudarme, al velador o a cualquier otra persona que pasara por el lugar visitando alguna tumba, pero nadie buscaba de mí. Me faltaba el aire y me detuve a recuperarlo. Me dolía el pecho de tanto haber corrido y de inhalar el aire de la madrugada. Para entonces ya pasaban de las 4 de la mañana y sabía que en unas cuantas horas iba a amanecer. Entonces tendría más oportunidad de dar con alguien que me ayudara a salir del lugar. Así que de nuevo cuenta, me senté cerca de una pequeña barda, la cual no era de los límites del cementerio, sino algo así como una capilla, la que estaba a medio de construir. Había caminado y recorrido demasiado, pero lo extraño es que nunca en mi vida me había sentido tan cansado. Después de acurrucarme enseguida de la barda, me sentí demasiado cansado. Me costaba muchísimo levantar una mano, mover un pie o cualquier parte de mi cuerpo. Mis ojos se sentían pesados y agotados, y una inevitable sensación de somnolencia me invadía, por lo que me era inevitable volver a quedarme dormido. Desperté no sé cuánto tiempo más tarde, pues mi celular ya estaba descargado y yo no podía ver la hora. Los postes de luz que tenían incrustados los relojes marcaban las 5 de la tarde. Pero no puede ser, no había dormido tanto. No podía haber pasado todo el día completo durmiendo en el cementerio. Pero lo extraño es que el cielo no era el que vería de la mañana. Parecía el de un precoz atardecer que apenas se va tiñendo de colores cálidos. Totalmente desconcertado, empecé a caminar de mi nueva cuenta, pero la sensación que ahora tenía era completamente diferente. Ya no me sentía cansado, ni tenía el raro sentimiento de estar dentro de un sueño o algo así. Me sentía bastante normal, aunque no dejaba de estar preocupado por haberme perdido y no saber en qué punto del panteón me encontraba. Entonces, a lo lejos, divisé un grupo de personas, aparentemente llevando a cabo un entierro. Corrí hacia ellos, pues tarde o temprano saldría del lugar, y al explicarles que llevaba perdido desde el día anterior, seguramente me dejarían salir junto con ellos. Mi sorpresa fue enorme cuando vi que ese entierro se trataba de mi pequeño sobrino. ¿Habían pasado toda la noche en el mismo lugar? ¿O si no, de qué otra manera estaba todo tal y como quedó antes de que me fuera y me perdiera entre las tumbas? Al llegar de nuevo cuenta y ver a mi familia, le pregunté a mi padre que si por qué nadie me había llamado, o por qué razón nadie me buscaba durante tanto tiempo. Su mirada de desconcierto fue inmediata, pues me dijo que no pensó necesario hacerlo, pues me había ido solamente por unos 10 minutos. Yo no podía creer lo que mi padre me decía, pero no era ninguna broma. Su cara no era de alguien que mintiera,
para asustar. No era el lugar ni el momento de decir esas cosas. Además de que se me hubiera perdido por todo un día, él y mi padre estuvieran totalmente exaltados, por lo que traté de seguirle la corriente y decirle que tenía razón, pues tampoco era el lugar ni el momento de explicarle lo que acababa de vivir. Mi celular reaccionó de nuevo. Estaba cargado y pude ver que efectivamente había pasado solamente unos 10 minutos y el día seguía siendo el mismo, según el calendario de mi teléfono. No podía creer la verdad, lo que había sucedido. Estaba totalmente anonadado de haber tenido esa horrible y desesperante experiencia. Luego pensé en esa extraña sensación de somnolencia, de poca lucidez que tuve cuando recorría las sólidas tumbas del cementerio. No sé qué fue lo que me sucedió y de qué manera pasó tanto en tan poco tiempo. Después de esto, acontecido en el año 2012, empecé a saber más cosas sobre el panteón al norte de la ciudad. Luego me enteré de las leyendas, las historias, lo que había sucedido a don Emilio, el velador del lugar. Lamentablemente, cuando fui a buscarlo, supe que ya había fallecido, pues su historia era sumamente antigua. Sin embargo, se seguía contando solamente a modo de leyenda. Hasta la fecha, no he conocido a alguien que le haya pasado algo similar a lo que yo tuve, el infortunio de vivir, pero lo que sé es que ese lugar, cuna de múltiples leyendas locales, alberga algo realmente aterrador. Creo que el espacio y el tiempo de dicha situación se distorsionaba de una manera incomprensible para los seres humanos. Es algo que quizás nunca voy a comprender, pero también estoy seguro que todo esto tiene que ver con los rituales y ceremonias que los nativos del lugar realizaban en el territorio antes de que esa extensión demográfica se designara a ser un cementerio, el cual estoy muy seguro que seguirá siendo de motivo de cientos de historias, las cuales contarán gente como yo, personas que tuvieran la suerte de sobrevivir ante lo desconocido. La siguiente historia. Me llamo Marcos, soy originario de Veracruz, de una comunidad de los alrededores de Catemaco. Fui criado por mis abuelos. Lo que ocurrió fue que ellos me robaron a mis padres. Mis abuelos no eran malos, mis padres ya tenían muchos hijos y todos pasaban hambre. Entonces, para que yo no sufriera, me llevaron con ellos, sin que mis padres se dieran cuenta. Yo viví muy feliz con mis abuelos. No me criaron como si fuera su nieto. De hecho, lo hicieron como si yo fuera su propio hijo. Y no me consentían, me regañaban cada vez que era necesario. Pero mientras yo me portaba bien, ellos eran maravillosos. Fue por eso que nunca extrañé a mis padres. Hasta la fecha, no los conozco. Sé dónde viven ellos y también mis hermanos, pero jamás sentí la necesidad de incluirles en mi vida, porque mis abuelos fueron los únicos familiares que necesitaba. Mi abuelo era carpintero, trabajaba en casa, y mi abuela dedicaba el 100% de su tiempo a atenderme. A partir de que yo cumplí 8 años, empecé a pasar tiempo con mi abuelo. Le ayudaba en sus trabajos de carpintería, y mi abuelo aprovechaba ese tiempo para descansar en su mercadora mientras tejía. A ella le gustaba mucho tejer manteles para la mesa. Cada vez cambiábamos de mantel, y en todos los años que viví con ellos jamás repetimos mantel. Cada año preparábamos el altar escalonado para la celebración del Día del Muerto. Decorábamos con flores, pan, inciensos y velas y mole. Cuando yo cumplí 15 años, que fue el 22 de septiembre, mi abuela
preparó mole, el mismo que hacía para el altar el Día de los Muertos. Entonces decidí preguntarle a mis abuelos por qué era importante ese día. Lo que me contaron fue que desde muchísimos años antes de que llegaran los españoles, nuestros antepasados ya tenían enraizado el culto hacia la muerte. En aquellos años, cuando alguien moría, se le enterraba, estando envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con la finalidad de guiarlos en su travesía hacia el Mitla. Colocaban comida sobre el lugar en el que había enterrado, porque, aunque la comida lo viajaba hasta el otro mundo, el sabor del alimento y los nutrientes sí podían trascender de esa forma. Cuando el difunto tuviera hambre, podría sentir el sabor de la comida y adquirir energías para seguir su travesía. Los dioses de Mictlán estaban conscientes de que si no fuera por la ayuda de sus familiares, ningún alma sería capaz de completar su travesía. Por eso, muestra de su agradecimiento, una vez al año, los dioses de Mictlán le permitían a los espíritus regresar con sus seres queridos. Pero había una condición: el muerto solo podía realizar el viaje de transición hacia el mundo de los vivos únicamente si sus seres queridos lo llamaban, y la familia sería la responsable de garantizar el bienestar del difunto. Pero había una condición: el muerto solo podía realizar el viaje de transición hacia el mundo de los vivos únicamente si sus seres queridos lo llamaban, y la familia sería la responsable de garantizar el bienestar del difunto. Si el ánima se extraviaba durante el viaje de ida o durante el viaje de regreso, la responsabilidad se caería exclusivamente en sus seres queridos. Los dioses de Mictlán no acudirían para ayudar a ningún espíritu que quedara vagando en el mundo de los vivos. Por eso empezaron a colocarse los altares de honor a los difuntos. Su función no era solo de celebrar, sino que servía como faros para que el alma lograra completar su viaje con éxito. Con el pasar los años y con las influencias católicas, interfirieron en nuestras tradiciones. El culto de los muertos se fusionó con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, y pues de esta forma que terminó convirtiéndose en la celebración del Día de los Muertos. Con todo lo que me contaban mis abuelos, me quedó una duda. Como ya todos saben, por esas tierras abundan las brujas, y yo quería saber si las brujas también celebran el Día de los Muertos. Mis abuelos no estaban seguros que si lo celebraban o no. De lo que sí estaban seguros era de que el supuesto caso de que si lo celebraban debían hacerlo de una forma muy macabra. Poco tiempo después de haber tenido esa conversación, un señor que vivía en San Andrés, Tuzla, llegó a la casa para hacerle un encargo a mi abuelo. Era una silla, pero le dio muchísimo nervios, especialmente ya que debía llevar las sillas. Dadas las especificaciones de semejante naturaleza, mi abuelo quería saber para quién era esa silla y por qué iba a ser utilizada. El señor sacó un montón de billetes y le dijo a mi abuelo que no hiciera preguntas de las cuales no debería conocer sus respuestas. También le dijo que quería lista su silla para el 27 de octubre y le pidió de favor que no aceptara ningún otro trabajo hasta que realizara sus sillas. El señor volteó a verme y sugirió que no podría llevarme hasta su ciudad. Luego se fue. Cuando mi abuelo contó el dinero, dijo que era suficiente para vivir por 10 meses. Agua tomábamos del río, no alumbrábamos con velas. Nuestro único gasto era la comida. En aquel entonces no supe cuánto dinero recibió mi abuelo, pero ya que dijo con eso comeríamos 10 meses, bien, vendría a ser equivalente a 35,000 pesos de hoy. Yo recuerdo las especificaciones que ese señor le dijo a mi abuelo para construir la silla. Quería un respaldo ancho, con forma de triángulo invertido, cuya punta inferior debía alcanzar al asiento. Los laterales que unen
El respaldo con el asiento los quería fraccionados, que simularan una columna vertebral. Los guarniciones, que son los que unen las patas traseras con las delanteras, los quería oblicuas, tornadas hacia adentro. Los travesaños que comunica las dos patas delanteras entre sí, y el otro hace lo mismo con las patas traseras. Las quería en forma de pentagrama invertido, de tal forma que la silla pareciera que tenía 6 patas en lugar de 4. En cuanto a las patas de la silla, pidió que su textura simulara que tenía 6 anillos en cada una de esas patas, y los anillos deberían estar distribuidos de la misma forma que las otras patas. Los descansabrazos debían ser anchos. Las palabras del Señor fueron que las personas que se sentarían ahí debían verse como el hombre más poderoso del país. Además, dijo que las puntas de los descansabrazos debían haber unas calaveras, de tal forma que al sentarse ahí y extender los brazos, las manos pudieran estar sobre las calaveras. Mi abuelo y yo trabajamos al 200% para dejar esa silla perfecta. Logramos terminarlas en 2 días antes del plazo que nos había dado el cliente. Me tomé un día entero para descansar, y al día siguiente me amarré a la silla en la espalda y me fui caminando hasta San Andrés. Ya había ido antes allá en varias ocasiones, y de trayecto eran como 2 horas y media caminando, pero con el peso extra de la silla, que era unos 20 kilos, me tardé más de 3 horas en llegar. Cuando llegué al lugar acordado, no estaba el Señor, sino que estaba una muchacha aproximadamente de unos 14 años. Yo no me acerqué con ella porque yo iba a esperar al Señor, pero la muchacha se me acercó y dijo que estaba ahí de parte del Señor tal. Me dijo el nombre del Señor, me pidió que de favor la siguiera hasta la otra camioneta para subir la silla. En la que caminamos, intercambiamos algunas palabras básicas, como nombre, edad, nada muy particular, solo cortesías. La camioneta estaba a 2 cuadras. Cuando llegamos ahí estaba el Señor. Yo subí la silla a la cajuela. Me felicitó porque decía que la silla se veía tal y como él había imaginado. Yo ya me iba a regresar para mi casa, pero el Señor me invitó a comer, como agradecimiento por haber llevado la silla hasta allá. La muchacha y yo subimos a la camioneta y fuimos hasta la casa del Señor. Él le dijo a la muchacha que tenía cosas que hacer. Le encargó que me preparara algo de comer. Él regresaría en un rato. El Señor se fue y nosotros entramos a la casa. Resultó que dentro de la casa había más muchachas y todas parecían de la misma edad, o menos. Eso ya no me dio buena espina. Yo pregunté quién era el Señor y qué hacía todas esas chicas en su casa. Me dijeron que se sentaran en la mesa y que ahí yo podría hacer mis preguntas. Una de las muchachas me acompañó hasta el comedor. La mesa era muy grande, tenía 10 sillas. Yo tomé un lugar y esperé en que las muchachas me prepararan la comida. Todas estaban en la cocina. Se tardaron como 15 minutos. Mientras comíamos, yo estuve haciendo unas preguntas. Se las voy a resumir. Resulta que el Señor era muy poderoso brujo y todas ellas eran su alcaldera. Todas venían de diferentes pueblos y comunidades. Ellas habían llegado allá a San Andrés a buscar al brujo. Él estaba techo y comida, en los que ellas se educaban en la brujería. Sus funciones darían incluida mantener la casa en orden, y una vez al año debían conseguir invitados para celebrar el Día de los Muertos. Entre todas debían garantizar la existencia de un total de 30 hombres. Todo eso sonaba muy interesante, pero antes de considerar su oferta, es decir, asistir a su ceremonia, les pedí que me mostraran algo para tener la certeza de que sí de verdad eran brujas. Me llevaron al patio de la casa en el centro, sobre un gigantesco pentagrama cenizado, dibujado en el suelo. Tenían una cabra negra amarrada
a un bastón hecho de huesos. Alrededor de la cabra había velas azules, amarillas y rojas. Me dijeron que esa cabra la iban a sacrificar para conmemorar la celebración del Día de los Muertos. Con esa, ya eran 2 veces que hacían mencionar el Día de los Muertos. Entonces le pregunté cómo era esa celebración, para qué era y cómo la funcionaban ustedes las brujas en general. Me explicaron que la finalidad de los rituales que realizaban era en la madrugada. Es aplazar la sed de la venganza de todos aquellos que han muerto debido a las energías oscuras. Sabido es porque todas las brujas pueden llegar a matar, ya sea por encargo de alguien más, por satisfacción propia. Me comentaban que las almas de todas esas personas comienzan su viaje hacia nuestro mundo el 27 de octubre para llegar al 2 de noviembre. La cuestión es que, según me contaron ellas, las almas de las que mueren debido a una bruja siguen siendo asoladas por el miedo y el sufrimiento. Esas almas, como no estaban en paz, no tenían permitido visitar a sus familias. Eso les ocasionó mucho coraje, lo cual podría ser muy peligroso para las brujas si no aprovechaban el Día de los Muertos. Las muchachas me explicaron que ellas hacían un ritual que les permitiría ejecutar el llamamiento de los espíritus. Ese ritual sustituía al altar. En cuanto se manifestaron los espíritus, ellas hacían un ritual que era absorber toda esa vibra negativa de esas almas y transformarlo en poder en los que ellas pudieran hacer todo lo que ellas querían. Todo lo que ellas me dijeron me pareció suficientemente convincente para asumir que me estorbaban diciendo la verdad. Por eso acepté estar presente en su celebración. Aún no llegaba el Señor, entonces hice más preguntas. A mí me interesaba saber el por qué se usa la cabra en rituales de naturaleza oscura. Me explicaron que la leche de la cabra protege las malas vibras y atrae a los buenos espíritus, pero también hace enojar a la criatura de la noche, incluyendo los demonios. Además, la leche de cabra posee ciertas cualidades místicas que rivalizan el poder de las brujas a un alto nivel. Era por eso que las brujas debían sacrificar cabras en rituales que requieren mucho poder. Por eso ofrecían cabras durante el Día de los Muertos, para poder invocar a los animales de quienes estando en vidas de diferentes lugares. Estábamos conversando cuando de pronto llegó el brujo. Se lo veía muy animado. Me dijo que ya podíamos irnos, que me acercaría hasta mi casa. Así que me despedí de las jóvenes brujas y nos fuimos. En el camino, el brujo me preguntó qué pensaba de la invitación. No supe qué contestarle. Entonces, él, supongo yo, para que yo confiara en él, no debía ninguna trampa. Me dijo algo que ninguna de las brujas sabía. Las que resultaban elegidas por la oscuridad perderían su belleza. Ese aspecto de ellas transmutaría en poder y él las enviará a diferentes pueblos y rancherías para adueñarse de esos territorios. El brujo me aseguró que el único sacrificio que se haría sería el de la cabra. Ninguna persona saldría lastimada. Yo aún no entendía por qué necesitaba la presencia de varias personas que no tuvieran nada que ver con la brujería. No me quedaba claro cuál era la necesidad de tener invitados para su ritual. La respuesta de este brujo fue demasiado sencilla. Me dijo que se trataba de una fiesta, y como cualquier otra fiesta, debía haber invitados. Finalmente llegamos hasta donde yo debía bajarme para llegar a mi casa. El brujo me extendió su mano y me dijo que me esperaba en la fecha indicada, a la medianoche. Yo le respondí el saludo, en una señal de que sí estaría allí. Por supuesto que no le comenté nada a mis abuelos, porque de ninguna manera ellos me iban a permitir asistir a una ceremonia de brujos, y peor a esa hora. Entonces mi idea era estar con mis abuelos en la cena del Día de los Muertos. Ellos para las 9 de la noche ya estaban dormidos. Eso me daba suficiente tiempo para llegar hasta la casa del brujo, y así fue. Les hice para estar en aquella ceremonia.
En cuanto llegué, el lugar tuvo una sensación horrible, pero no podía dar marcha atrás. Después de todo, ya estaba allí. Mis recuerdos sobre aquella noche son algo confuso y desconozco por completo en qué orden sucedieron las cosas. Lo que pasa es que cuando entré, una de las jóvenes brujas me dio peyote. Les voy a relatar lo que trató en esta ceremonia, pero insisto, mis recuerdos no están en orden y estoy seguro de que hay sucesos que se borraron en mi mente. Salimos al patio. Había 2 hileras de extrañas luces que flotaban sobre el suelo. Simulaban un camino que llevaba hasta las cabras negras que estaban amarradas. Recuerdo haber visto esculturas de piedras en toda la orilla del patio. Fue extraño, porque esas esculturas no estaban. La primera vez que los vi, en algún punto de la madrugada, la cabra ya no estaba en su lugar. En el centro del patio había una cosa negra. Era muy escalofriante, porque no tenía cuerpo. Eras más bien como la sombra de algo, pero no tengo idea de qué es lo que era. Lo que me daba más miedo era su tamaño. Era muy gigantesco. Recuerdo que las brujas danzaban alrededor de un hombre vestido con una túnica. También llevaba un extraño bastón. Yo supongo que era el brujo mayor. En mi mente hay imágenes de muchos símbolos extraños. Estaban dibujados en el suelo, en las paredes, inclusive en las brujas tenían dibujado ese símbolo en su cuerpo. No los podía describir, no eran pentagramas ni nada que pareciera, era algo que nunca había visto. También había fuego, mucho fuego por todas partes. Hacía demasiado calor. Ya se estaba sudando y en ningún momento nos dieron nada para tomar. Me recuerdo porque durante toda la madrugada tuve mucha sed. También en ese patio había un insoportable y muy macabro olor, pero olor a podrido, como a huevo podrido y resina quemada. Es más, no tengo claro en qué momento ocurrió, pero vomité por el olor tan fuerte que había allí. En algún momento sacrificaron a la vaca y también a la cabra. No lo vi, pero escuché sus quejidos y sus gritos. Tampoco sé si fue antes o después de que yo viera la sombra gigante. También podía escuchar que alguien lloraba. Creo que era de bebés o tal vez de niños pequeños. Le siento, pero todo en mi mente relacionado a esa madrugada lo tengo muy difuso. Hay un detalle que sí tengo bastante claro. Hubo un lapso de silencio en absoluto y todo el mundo se quedó quieto. Lo recuerdo bastante bien porque desde que llegué había música. Entonces, cuando todo el ambiente fue envuelto en silencio, me puse en alerta. Pasaron unos instantes en completa calma. De pronto, un viento fuerte y helado me golpeó muy fuerte y caí al suelo. Ni siquiera pude ponerme de pie. Estaba a punto de desmayarme como cuando comenzaron a aparecer personas transparentes, como si fueran fantasmas o espíritus. Al día siguiente desperté en la casa de mis abuelos. No tengo ni la mayor idea de cómo fue que regresé. Lo único que sé es que era muy temprano por la mañana, porque aún mis abuelos no se habían despertado. Sentía que la cabeza me iba a explotar, tenía los ojos hinchados. Me dolía hasta los huesos más pequeños del pie. Sentía oprimido el pecho, estaba mareado y tenía un gran dolor en el estómago. Fui a la cocina por alguna razón, necesitaba tomar leche. Agarré una jarra y bebí todo lo que pude. Me sentí un poco mejor. Así fue hasta el río. Darme un baño. Ahí descubrí que tenía rasguños y moretones por todo el cuerpo. No entendí por qué. Cuando regresé del río, mi abuela ya tenía el desayuno listo. Eran unos huevos con café. Quise comer pero no pude. Tuve la sensación de querer devolver en el estómago. Mejor no comí. En la cena tampoco pude digerir alimentos. Solo podía beber leche. Durante 3 días, eso fue lo único que mi cuerpo toleró. Ni siquiera podía tomar agua. Nada que no fuera leche. Sobre todas las heridas que tenía el cuerpo, les dije a mis abuelos lo que había ocurrido en el río. Y por eso me había lastimado. El brujo nunca volvió para pedir algún trabajo a mi abuelo. Y yo nunca volví a saber nada de esos brujos.
Brujas y brujos, no sé qué eran realmente, pero me habían lastimado sin que yo me dé cuenta.